Hola, te saluda el pastor Samuel Hernández de la Iglesia Hispana Dios es Amor. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. En esta mañana quiero compartir con ustedes un tema muy interesante que puede muy bien encajar dentro del contexto de los días en que estamos viviendo. Y el título del mensaje de esta mañana es Beneficios de las aflicciones. El texto que vamos a considerar primordialmente como base, aunque vamos a tener otras citas bíblicas en el proceso, se encuentra en Juan 16:33. Les he hablado de estas cosas para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que el tema de esta mañana es claro, beneficios de las aflicciones. Y tú podrás preguntar, pero ¿qué beneficios pueden haber en el sufrir? ¿Qué beneficios pueden haber en las aflicciones? Bueno, en esta mañana te voy a mencionar solamente 3 puntos sobre los beneficios de las aflicciones, pero hay muchísimos que podríamos considerar. Pero la realidad es que las aflicciones se convierten en un bien para aquellos que han sido escogidos por Dios. El Señor en ese texto nos advierte que las aflicciones son parte de la vida y la voluntad de Dios. También nos advirtió que en Él vencemos al mundo con sus aflicciones. Tendremos aflicción, pero podemos confiar en el Señor, porque el Señor venció al mundo junto con todas las aflicciones. Sería bueno entonces en este momento definir qué queremos decir con aflicciones y qué incluyen las aflicciones. Una aflicción es cualquier cosa que causa dolor, que causa angustia, tristeza, sufrimiento, enfermedad, desgracia y pérdida. Son parte de la voluntad de Dios desde antes de la creación del mundo. Es decir, antes que Dios creara todo el universo, ya la voluntad de Dios consideraba las adversidades como parte de ese universo. Dios usa las aflicciones con sus hijos para educar y disciplinar a cada uno de ellos. Alexander McLaren dijo que cada aflicción viene con un mensaje desde el corazón de Dios. Watchman Nee dijo que nosotros no aprendemos nada nuevo de Dios, excepto por la adversidad. David dijo en el Salmo 119, verso 67, antes de sufrir, yo andaba descarriado, pero ahora obedezco tu palabra. Interesante. David ahora dice, obedece la palabra de Dios. Antes no la obedecía, pero pasó por un proceso de sufrimiento, de aflicción, y ahora está hecho un obediente, asiduo de la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? El sufrimiento es universal. No importa, pecadores o santos, todos pasamos por sufrimientos. La diferencia es que para los creyentes, los hijos de Dios, las aflicciones se convierten en un bien. No es que las aflicciones sean gratas, agradables, placenteras. Si yo fuera vendedor de aflicciones y viniera ante ti y te digo, yo te quiero vender unas aflicciones, ¿qué tú me dirías? Tal vez sería suficientemente osado para decir, no, pero el precio es muy caro, aquí la paga es muy alta. Digo, bueno, pues yo te doy una oferta. Te doy una aflicción gratis por cada 10 que me compres. No, eso está muy caro todavía. Bueno, pues por 5 aflicciones que me compres, te regalo una gratis. Yo estoy seguro que tú no vas a querer ni siquiera las aflicciones que te las regale, porque ninguno de nosotros las queremos.
Pero la diferencia es que cuando los creyentes somos afligidos, los hijos de Dios somos afligidos, hay algo interesante que sucede. En Romanos capítulo 8, verso 28, un texto ya conocido por casi todos nosotros es: y sabemos, dice el apóstol Pablo, que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que lo aman. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Cuando examinamos el texto original griego, dice que estamos sabiendo, así está hablando, que estamos sabiendo que todas las cosas están ayudando para aquellos que están amando a Dios y aquellos que Dios está llamando conforme a su propósito. Hay un presente continuo ahí que está involucrado. Las aflicciones se convierten en un bien para nosotros. En primer lugar, vamos a ver el primer beneficio de las aflicciones. Las aflicciones ponen de manifiesto el poder y la fidelidad de Dios. En el Salmo 34, los versos del 19 al 20, el justo pasa por muchas aflicciones, pero el Señor lo libra de todas ellas. El Señor le cuida cada uno de sus huesos y ni uno solo de ellos se le quebrará. ¿Quién pasa por las aflicciones? El justo. ¿Cuántas aflicciones? Muchas. Hay un pero. El Señor libra de todas y cada una de ellas. Y cuando nosotros estamos en la aflicción, el Señor nos cuida y nos protege para que la aflicción no nos haga daño, sino que podamos recibir la bendición que Él tiene junto con la aflicción. Nuestra hija más pequeña, a la edad de 5 años, le diagnosticaron cáncer. Hablando de aflicciones, no hay aflicción más grande que perder a un hijo o una hija. No hay aflicción más grande que aún puedas considerar la pérdida de tu hijo o de tu hija. Y cuando a su mamá y a mí nos dijeron la situación, ustedes podrán darse cuenta, tal vez por sus propias experiencias, o tal vez imaginándolo, que se nos cayó el mundo. El mundo se nos viró al revés. Y tuvimos 5 años, un año tras otro, esperando que después de haber sido intervenida quirúrgicamente y recibir 9 cursos de quimioterapia cada 21 días, todavía tuvimos que esperar 5 años para que la ciencia la declarara libre de cáncer. Hoy esta hija tiene 29 años y tiene 2 preciosos hijos. Dios trabaja por medio de las aflicciones y Dios nos muestra su poder y su favor a través de ellas. 2 Corintios 4, del 8 al 11, dice que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Siempre llevamos en el cuerpo y por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Porque nosotros, los que vivimos, siempre estamos entregados a la muerte por amor a Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. El apóstol Pablo está diciéndole a la iglesia de Corintios: hey, nosotros como apóstoles sufrimos
Hemos pasado por toda clase de problemas, de aflicciones, de dificultades. Pero siempre hemos salido victoriosos de cada una de ellas. Las aflicciones ponen de manifiesto el poder y la fidelidad de Dios. En segundo lugar, las aflicciones nos tornan hacia Dios. Deuteronomio 4, 29 al 31. Pero si estando allí buscas al Señor tu Dios, lo hallarás, siempre y cuando lo busques con todo tu corazón y con toda tu alma. En los últimos días, si te encuentras angustiado y afectado por todas estas cosas, si te vuelves al Señor tu Dios y oyes su voz, Él no te abandonará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que hizo con tus padres, porque el Señor tu Dios es un Dios misericordioso. Estas son palabras de Moisés que le dijo al pueblo de Israel, y en forma profética las está planteando, porque él ha dicho al pueblo de Israel: Dios se enojó conmigo, no me va a dejar entrar a la tierra prometida, no me va a dejar ni siquiera cruzar el Jordán, pero ustedes, los que han sobrevivido, van a cruzar el Jordán y van a tomar posesión de esa tierra prometida. Lo único es que mientras estén en esa tierra prometida, asegúrense de ser fieles al Señor, de guardar todo lo que el Señor les pide que ustedes deben guardar y hacer. Pero si aún así, cuando vayan a esa tierra, les viene el mal y los dispersan por todo el mundo, no importa dónde estén, clamen al Señor. Y si claman de todo corazón, si claman con toda su alma, dice, el Señor los va a escuchar y el Señor los va a ayudar. Se fijan, los problemas, los sufrimientos y las aflicciones son instrumentos 100% efectivos en las manos de Dios. Y los sufrimientos y las aflicciones nos llevan directamente a la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios somos sanados. Y en la presencia de Dios somos enseñados y somos educados. Las aflicciones nos ayudan a llevarnos a un nivel de sumisión más profundo y más completo a Dios. A una vida menos egocéntrica, a una vida más descentralizada. En Isaías capítulo 10, versos del 20 al 21, cuando llegue ese día, sucederá que los sobrevivientes de Israel y de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán en el Señor, el Santo de Israel. El remanente volverá, sí, el remanente de Jacob se volverá al Dios fuerte. No hay duda que hay evidencia bíblica que los problemas, las aflicciones, las dificultades siempre nos tornan a Dios, siempre. Al Hijo de Dios, a la hija de Dios, lo va a volver a Dios. Y aún así también a los inconversos pueden hacer que por primera vez en su vida busquen a Dios. Y en tercer y último lugar, las aflicciones promueven la difusión del Evangelio. En Hechos capítulo 11, versos 19 al 21, leemos: Mientras tanto, los que habían sido dispersados por la persecución que se desató por causa de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, y hablaban de las buenas noticias solamente a los judíos. Pero había allí unos varones de Chipre y de Cirene, que al entrar en Antioquía habían hablado también a los griegos acerca de las buenas noticias del Señor Jesús. Esteban fue el primer mártir que tenemos evidencia bíblica, que murió en la iglesia primitiva,
fue apedreado. Era un varón lleno del Espíritu Santo, era diácono, uno de los primeros diáconos de la iglesia. Y como resultado de todo eso hubo una persecución contra la iglesia y la iglesia se dispersó. Pero la iglesia mayormente estaba hecha de judíos, no estaba hecha de gentiles. Sin embargo, gracias a Dios por unos varones de Chipre y de Antioquía que hablaron las noticias a otros que no eran judíos. Esos varones de Chipre y de Cirene le dijeron a los de Antioquía acerca de las buenas nuevas del Señor sin plantearse si eran judíos o no eran judíos. Y con la ayuda del Señor, un gran número de personas creyó y se convirtió al Señor. Tuvo que haber aflicción, tuvo que haber presión, tuvo que haber persecución de la iglesia. La iglesia tuvo que ser puesta en un estado de estrés muy grande. Y como resultado se dispersó la iglesia, y al dispersarse la iglesia, predicaron el Evangelio. Y mucha gente, con la ayuda del Señor, creyó. ¿Te fijas? Hoy también hay algo similar. No es que la iglesia está siendo perseguida en nuestro medio, porque está siendo perseguida donde quiera. Y aún aquí veladamente en los Estados Unidos la iglesia está siendo perseguida. Pero la iglesia necesita entender que con este asunto del coronavirus, Dios la está ayudando para que un gran número de personas crean y se conviertan al Señor. Necesitamos aprovechar este tiempo para, como cuerpo de Dios, como iglesia, compartamos la vida de Cristo con aquellos que no lo conocen. Segunda Timoteo 2, del 8 al 10, el apóstol Pablo le aconseja al joven predicador y pastor Timoteo lo siguiente: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, que resucitó de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades. El apóstol Pablo dice, sufro penalidades y hasta encarcelamientos, como si fuera yo un malhechor. Pero la palabra de Dios no está presa. Por eso todo lo soporto por causa de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Es decir, Pablo dice, yo estoy supuesto a soportar todas las aflicciones habidas y por haber, con el fin de que otros puedan venir al conocimiento de Jesucristo como Salvador de sus vidas. Necesitamos, como Pablo, soportar las aflicciones para que otros también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús. Sí, las aflicciones promueven la difusión del Evangelio. Repito, las aflicciones promueven la difusión del Evangelio. ¿Qué podemos concluir entonces en esta ocasión? Podemos concluir que las aflicciones son beneficiosas. Se convierten en un bien para los escogidos de Dios, porque ponen de manifiesto el poder y la fidelidad de Dios. Nos tornan hacia Dios y promueven la difusión del Evangelio. Volviendo al texto que teníamos como base, Juan 16:33. Señor Jesús dice a sus discípulos, Él los ha estado preparando para su muerte, pero también los ha estado preparando para decirle que ellos también van a ser perseguidos, que ellos van a estar con muchas aflicciones y que parte de las aflicciones para ellos va a incluir que los van a asesinar, que los van a matar.
Pero Jesús dice, les he hablado de estas cosas para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. ¿Se fijan? No hay otro lugar donde la iglesia de Dios pueda encontrar paz fuera de la persona de Jesucristo. Podemos estar en todo tipo de aflicciones, pero tenemos la sabiduría de Dios comunicada a la iglesia que nos dice, va a ser afligido, pero yo te voy a dar la victoria. ¿Por qué? Porque yo, dice Jesús, he vencido al mundo. Y si yo soy un vencedor, yo hago a mi cuerpo, que es la iglesia, vencedora también. Te pregunto, ¿qué opinas de las aflicciones? Yo sé que no son agradables ni para ti ni para mí, pero la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios nos da testimonio de que para los hijos de Dios las aflicciones son una bendición. ¿Y tú conoces a Cristo como Señor y Salvador? ¿Has tú rendido tu vida al Señor? ¿Has tú creído en el Dios eterno que se humanó en la persona de su Hijo, que fue a la cruz y murió por los pecados del mundo, incluyendo los tuyos, que fue sepultado y que al tercer día resucitó de entre los muertos y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre y regresará por su iglesia y luego regresará para justiciar al mundo? La Biblia hace la pregunta, ¿qué puedo hacer para ser salvo? La respuesta la da la misma palabra de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Estás tú dispuesto en este momento a abrir tu corazón a Dios? Es decir, Dios, dame la fe para creer. ¿Por qué no cierras tus ojos e inclinas tu rostro conmigo en este momento y repites esta oración conmigo? Padre, yo reconozco que tu Hijo Jesús es el único camino para llegar a ti. Reconozco que mis pecados fueron clavados en la cruz el día que tu Hijo amado fue clavado en ella. Y yo acepto el sacrificio de tu Hijo por mis pecados en la cruz. Padre, yo también creo que Jesús hoy vive porque Él se levantó de entre los muertos. Y que Él tiene vida eterna. Y que Él está listo para darme esa vida eterna a mí. Y ahora yo abro la puerta de mi corazón a ti, Jesús. Y en toda confianza y fe te invito a que entres a mi corazón. Entra, Jesús, a mí. Comparte tu vida eterna conmigo. Gracias, Señor Jesús, por entrar en mi corazón y por compartir tu vida conmigo. Ahora yo quiero también compartir en compañerismo contigo. Amén. Si hiciste esta oración, por favor, déjanos saber. No importa en qué parte del mundo estés, escríbenos. Comunícate a través de nuestra página web. En la pantalla va a salir la información que necesitas. Bendiciones. Será hasta la próxima. Gracias por haber estado con nosotros en el día de hoy. Y le invitamos para que usted haga comentarios en el video
que acaba de ver. También le invitamos para que se suscriba a nuestro canal de YouTube y además también le invitamos para que entre a nuestra página web y ahí se pueda comunicar con nosotros. Es siempre un placer servirles. Que Dios les continúe bendiciendo y será hasta la próxima.